Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal GIC Excel BI. Hoy te traigo un ejercicio donde vamos a ver cómo dividir múltiples columnas. Significa esto, que por lo general si utilizamos solamente la interfaz del usuario, ¿ok? Tenemos que hacer la división de nuestras columnas una a una. El método que te traigo el día de hoy lo va a permitir hacer utilizando lenguaje M para que puedas seleccionar o dividir tantas columnas como sea tu deseo. ¿Ok? Pero es por un caso en particular, que es el escenario que vamos a ver en este video. Y te lo voy a mostrar en este caso para que sepamos de qué vamos a hablar el día de hoy. En pantalla tenemos una tabla de Excel que es a la cual nos vamos a conectar desde bien sea desde el Power BI o bien sea desde Excel. Bien, ¿qué contiene esta tabla? Contiene los ganadores o los pilotos ganadores de campeonatos mundiales, ¿ok? Por su nacionalidad, la cantidad de títulos, pero fíjense cómo vienen los datos de temporada y la escudería o el año en que ganó dicho título o dichos títulos, en aquellos casos que sean múltiples campeones y la escudería a la cual perteneció ese piloto el año que ganó cada uno de esos títulos. Entonces, estos datos, tanto temporadas como escuderías, se encuentran separados, ¿ok? Y todos tienen una cantidad distinta de datos. Algunos tienen 7, otros tienen 5, 4, 3, va a depender de la cantidad de campeonatos que haya tenido dicho piloto. Y la escudería también viene en el mismo orden de cada año que lo ganó, pero también separada por una coma y un espacio. Entonces, la idea es tomar estas columnas, dividirlas y que cada una de esas columnas queden en su respectiva fila con cada año y con la escudería correspondiente y el piloto que le corresponde. ¿Ok? Más o menos la idea es llegar a algo como esto. Piloto, Michael Schumacher, nacionalidad Alemania, título 7, año 94, equipo 1007 Benetton Ford. Luego, el mismo Michael Schumacher en el año 95 con su respectivo equipo con el cual ganó. Michael Schumacher en el año 2000, la escudería Ferrari, así para cada uno de los pilotos. Esta es el objetivo. Esta es la tabla que necesitamos llegar. Que cada uno de los datos, años y tu equipo correspondiente queden cada uno unido en la fila que le corresponde con el piloto y nacionalidad correspondiente. El tema aquí radica en que no lo podemos hacer directamente con la interfaz. Ya vamos a ver cómo hacerlo con la interfaz, el resultado que genera. ¿Y por qué tenemos que recurrir entonces a código M puro para poder lograr este objetivo? Entonces, si te interesa esta idea, quédate conmigo y vamos a verlo. Muy bien, mi gente, ya nos encontramos entonces en el editor de consultas de Power Query. Aquí el reto es que nosotros debemos tener por cada fila de las tres primeras columnas, debemos tener el año que le corresponde. O sea, simplemente es como hacer un on pivot de todas estos valores. ¿Ok? Igual hay que hacerlo con la escudería, es decir, por cada año se encuentra la escudería con la cual dicho piloto ganó en ese año. ¿Ok? Entonces esto está en perfecto orden, al igual que el orden de los años. Bien, la cuestión está en que si nosotros hacemos la división de columnas como normalmente lo hacemos en Power Query, ¿okay? Así a través de la interfaz del usuario, verán que nos va a plantear una serie de problemas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en este instante. Pero antes, vamos aquí al panel de consulta y yo voy a duplicar esta consulta. Sencillamente la voy a duplicar, voy a deshabilitar un poco la carga. Voy a duplicar la columna, ¿ok? La consulta, perdón, porque vamos a hacerlo de las dos formas. Primero vamos a ver las conjeturas que tiene hacerlo con la interfaz y luego sí vamos a darles la solución que les vengo a plantear en este ejercicio. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos con la interfaz del usuario. Muy bien. El problema de dividir columnas por la interfaz es que por lo general tenemos que hacerlo columna a columna. No hay otra. Y cuando los datos vienen de esta manera se nos presenta un gran problema. Ya ustedes van a ver de qué les hablo. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la columna temporada, pretendiendo que vamos a dividir cada uno de estos datos por cada una de las filas, obviamente la fila donde se encuentran los datos
los otros datos que no estamos seleccionando se van a repetir tantas veces nosotros dividamos los datos que se encuentran aquí. En este caso, en la primera fila, le corresponden 7 campeonatos, o sea, 7 títulos que fueron divididos en cada uno de estos años, igual para la segunda, igual para la tercera. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener 7 filas con su respectivo año en cada una de las filas, solamente que con estos datos repetidos y también los de la escudería. Todas las columnas que estén allí van a hacer eso mismo. Entonces, fíjense, si nosotros ponemos aquí la temporada y nos vamos aquí a la sección de dividir columna, en la pestaña de inicio, dividir columna, le vamos a poner y la vamos a elegir, es lo que normalmente haríamos, dividir columnas por delimitador. ¿Cuál va a ser el delimitador? Una de las ventajas que tiene el Power Query es que nosotros podemos elegir cualquiera de los delimitadores siempre y cuando sea el delimitador que estamos buscando. Fíjense que aquí ya me aparece la coma porque interpretó que la coma podría ser un candidato a ser delimitador. Pero tenemos el problema de los espacios. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar personalizado. Y aquí en el recuadro de la opción de personalizado, sencillamente colocamos la coma y el espacio. Y de esa manera va a tomar eso como un delimitador. Esto es lo bueno del Power Query, que podemos personalizar nuestros delimitadores de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí es donde viene la clave. Vamos a seleccionar cada aparición del delimitador porque así está hecho el ejercicio para que separe cada uno de los datos que están separados obviamente por ese delimitador de coma y espacio. Vamos aquí a opciones avanzadas y ustedes se van a fijar acá. Y ahorita en este momento tienes seleccionada por defecto la opción de columna. Es la opción por defecto cuando estamos dividiendo columnas. Pero esa no es la intención del ejercicio o el objetivo del ejercicio o a la tabla que queremos llegar, porque queremos dividir que esos datos lo pongamos en cada una de las filas. Entonces para ello elegimos la opción de filas. Damos a aceptar. Fíjense ahora cómo la columna de temporadas ahora tiene una serie de años, ¿okay? Donde cada uno de los años en que obtuvo el título, en este caso el piloto Michael Schumacher, después viene Lewis Hamilton, se repite 7 veces la fila y con cada uno de los años en que ganó. Y así sucesivamente para el resto de los pilotos. En este momento tenemos 73 filas. Y perfecto, no hay problema. Se repitieron tantas veces como fue necesario. Pero también necesitamos tener en una sola fila, en una sola fila, también la data de la escudería, dependiendo del año en que haya ganado. Como les dije al principio, esto está en perfecto orden de acuerdo al año que ganó. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Vamos a hacer el mismo procedimiento, porque así nos ayuda, así no nos hace cuando utilizamos la interfaz para este tipo de casos. Y fíjense lo que va a pasar. Ahora yo tengo 7 filas por cada año, o sea, 7 filas por lo menos para el primero, para tomar el primer elemento como ejemplo. Vamos a decirle lo mismo por delimitador. El delimitador, ya sabemos que vamos con personalizado. Cada aparición le vamos a poner aquí en el personalizado, coma, espacio. Dejamos la opción cada aparición del delimitador, el delimitador, opciones avanzadas y seleccionamos filas. Damos a aceptar. Entonces pasa esto, que ahora por cada temporada vamos a tener ahora la escudería asignada para cada uno de los años. Y este dato no es correcto. Entonces, imagínense ustedes hacer esta forma cuando tenemos dos columnas bajo ese formato, utilizando lo que es las opciones de la interfaz. Entonces, ya esta opción no la podemos utilizar. ¿Ok? Eso es lo que le quería mostrar haciéndolo con la interfaz. Ahora sí, vamos a hacerlo con lenguaje M y ustedes van a ver lo sencillo que es. Muy bien, aquí tenemos la misma tabla tal como la teníamos al principio cuando conectamos con los datos. Entonces, fíjense ustedes aquí cómo vamos a hacer para resolver esta situación. Vamos a ir directamente, ¿okay?, al editor avanzado. ¿Okay? En el editor avanzado voy a ponerlo un poco más grande, ¿ya? Un poco más grande, para que se vea cómo vamos a desarrollar el código. Muy bien. Vamos aquí a agregar un paso nuevo. Ponerle coma. Vamos a agregar un paso nuevo. Voy a pasar al siguiente nivel. Y lo voy a llamar, por ejemplo, split de dividir columna. El signo de igual después de un espacio. Ok. Y vamos a otro espacio. Y ahora vamos a empezar a escribir el código. La intención entonces es, en este momento vamos a agregar una columna nueva. Para agregar una columna nueva necesitamos tener la función table add column. Usted le escribe en table add y ya le sale el IntelliSense con el table add column.
En este momento estoy utilizando Power BI Desktop, que es la versión que se actualiza todos los meses. Aquellos que vayan a trabajar con versiones Excel anterior al 2019 no van a tener el IntelliSense activado. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si tienen 2021 o 365, sí van a poder, de hecho, ver y utilizar el IntelliSense. Muy bien, si no, tienen que escribir todo a mano como lo estoy escribiendo en este momento. Ahora bien, vamos a abrir paréntesis. Voy a bajar el último paréntesis al siguiente nivel. Y Table at Column nos pide como primer argumento, si fíjese, activamos el IntelliSense, nos pide primer argumento como una tabla. Esa tabla la tenemos en el paso anterior llamado tipo cambiado. Después tenemos el New Column Name as Text. Eso significa cómo se va a llamar esa nueva columna. Adicionalmente tenemos el Column Generator add Function, es decir, tenemos que crearle una función que permita decirle al lenguaje M qué es lo que quieres que agregue. Y por último, si quiero que la columna salga con un determinado tipo de valor. Bien, entonces, vamos con, y ese último argumento es opcional. Bien, pero los tres primeros son mandatorios en esta función. Entonces, lo primero que nos pide es la tabla donde está guardada, o crear una tabla, o decirle una variable donde está guardada la tabla. Sencillamente, vamos a copiar tal cual el nombre de la variable. ¿Ok? Control C, porque vamos a trabajar sobre esa misma tabla. Y Control V y ya tenemos el código o la variable que guarda esa tabla que vamos a utilizar. Coma. El segundo argumento, como les había dicho, y ahí está el IntelliSense ayudándonos, es cuál es la columna, cómo va a ser el nombre de la columna nueva. Entonces yo sencillamente voy a poner una columna nueva y tan sencillo como esto la voy a llamar demo. ¿Okay? La voy a llamar demo porque después esa columna no es la que va a quedar. Bien, vamos con coma. Y ahora viene el column generator. Es decir, va a ser una iteración por cada fila, con cada valor de la fila. Y le vamos a decir que con ese valor que le indiquemos, o esa función que le indiquemos, sobre qué va a ser o va a transformar ese dato. Entonces aquí le vamos a poner each. ¿Ok? Porque vamos a empezar a iterar. ¿Bien? La palabra each. Y ahora yo voy a crear un mini bloque de trabajo con otras expresiones como let_aim, solo que esta let_aim va a trabajar justamente para hacerme ese cambio o agregarme ese valor que necesito dentro de esa columna. Entonces aquí voy a bajar un nivel ahora sí. Vamos un poquito indexando con la tecla de tabulador. ¿Ok? Y me voy a colocar más o menos por aquí. Entonces, let. ¿Ok? Cada let debe tener su indecierre. Vamos a trabajar con ese mini bloque de trabajo. Recuerden, este let_aim va a trabajar solamente para construir el valor o la expresión que me va a generar un valor que va a ir en esa nueva columna. Voy a darle enter, vamos a darle un tabular, voy a escribirle una variable cualquiera, en este caso a, okay, simplemente para efectos didácticos, y en esa primera variable vamos a hacer la primera transformación. ¿Cuáles son las dos columnas que necesitamos cambiar? La de temporadas y la de escudería. La de temporada donde se encuentran los años y la escudería es con la escudería que ganó en ese año. Entonces, vamos a transferir ese texto a una lista. ¿Okay? Cada uno de esos años va a ser un elemento de la lista. ¿Okay? Es decir, vamos a agarrar ese texto y lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir y vamos a convertirlo en una lista donde cada fila sea un año. Por lo menos para la primera columna que se llama temporadas. Entonces, esa función que nos va a permitir hacer eso es la función textSplit. ¿Ok? Una vez dicha función nos muestra el IntelliSense, o sea, le tienen que escribir completa, aquellos que no les salga el IntelliSense, textSplit, abrimos paréntesis y nos pide un texto. ¿Dónde se encuentra ese texto? Obviamente la columna, en esa fila, ubíquense en la fila, cualquier fila de esas, va a tener esos valores en texto porque están simplemente separados por una coma y un separador. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a colocar que ese texto se encuentra en la columna, fíjense, voy a poner aquí en el medio, temporadas. ¿Okay? La columna temporadas, obviamente hay que escribirlo tal cual como se encuentra aquí el nombre de la columna. Podríamos haber copiado esto también y pegarlo aquí para evitar cualquier tipo de error. Y segundo, bueno, fíjense que aquí se me fue un carácter que no va, ya lo quité. Vamos al segundo argumento de textSplit. Este split nos pide el separador texto, o sea, el delimitador para dividir ese texto. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos a decírselo en texto. Por eso tenemos que abrir juego de comillas dobles. Y dentro del juego de comillas dobles, sencillamente colocar
coma, espacio, porque ese es el delimitador que justamente está. Bien, vamos a ver qué nos muestra después de in. Vamos a decirle que nos muestre lo que es el valor de a. Recuerden, estamos trabajando en la función table@column, cierra el paréntesis, y vamos a mostrar ahora en el int principal o en el int padre, que es este bloque que está aquí, de las variables principales, vamos a decirle que muestre lo que la variable que hemos denominado split tiene que mostrar. ¿Ok? En este caso vamos a ver que nos generó esta A en esa nueva columna. Vamos a decirle listo. Vamos viendo los cambios. Ahora, si vamos al final, fíjense ahora cómo aquí en la demo, tengo ahora unas mini listas o en cada fila una lista que recoge, fíjense aquí que si yo nos vamos aquí a la vista preliminar, fíjense cómo la primera fila ahora tiene todos y cada uno de sus años en una sola línea en cada fila de esa lista. Si vamos a la segunda fila, vamos a tener el listado de estos años justamente colocados uno debajo del otro, así como una sencilla lista con cada uno de esos años. Y así sucesivamente para cada una de las filas. Aquí no se ha duplicado filas. Aquí sencillamente hemos construido una lista con esos valores que están en la columna temporadas y la hemos dividido. Hemos hecho el split de ese texto. Ahora haremos lo mismo con escudería. Vamos al editor avanzado. Vamos aquí al final, le colocamos una coma. Bajamos. Vamos con B. Voy a llamarla B esa variable. Va a ser nuestra lista B. Voy a quitar aquí un poco para que se me quite el IntelliSense. Y pegamos este mismo código sin la coma al final. Por los momentos. Sin la coma al final. Vamos aquí abajo y lo colocamos en que lo guarden a variable B. Solamente que todo va a ser igual, solo que ahora la columna no se llama temporadas. La columna se llama escudería. ¿Okay? Y hay que escribirla, ya saben, tal cual como está escrita. Entonces ahí ya escribimos es la columna escudería. Ahora en vez de A, como vamos a mostrar el link aquí, el último paso de ese bloque de trabajo no lleva coma porque ya vamos a cerrar el código. Vamos a mostrar B y vamos a seguirle diciendo que muestre los splits, solamente que ahora va a mostrar una lista con las escuderías tal cual como la mostró con años y por eso le estamos colocando aquí la variable B. Vamos a listo. Fíjense ahora cómo tengo ahora en la misma columna una lista donde cada una de esas listas va a tener lo que es cada una de las escuderías en lista. ¿Ves? Una debajo de la otra, perfectamente separada. Ok, vamos aquí a la segunda lista, va lo mismo, vamos a la tercera lista y vean cómo cada una de esas listas va teniendo sus diferentes valores, así mostrados en una lista. Vamos al editor avanzado. ¿Qué queda ahora? Ya tenemos dos listas dentro de este código, pero ahora estas dos listas yo quiero que se conviertan en una columna, en columnas por separado, dentro de la misma tabla que estamos trabajando. Para lograr eso, vamos a generar un tercer código. Y ese tercer código lo vamos a guardar, o esa tercera variable la vamos a guardar dentro de la variable C y vamos a escribir la siguiente. Para yo convertir dos columnas, o sea, dos listas, o una, dos, tres, cuatro listas, en una columna de una tabla, yo tengo entonces que indicarlo con la función table from columns. Table from columns es una función bastante útil porque me pide una lista con listas, así como lista, unas listas que son las listas que pretenden tener ese valor de columna. ¿Ok? Entonces ya ustedes vieron que cada lista tiene los años y la otra lista tiene las escuderías en ese perfecto orden. Entonces ahora yo quiero convertir esas dos en una columna. Entonces fíjense, table from columns, le vamos a decir, vamos a abrir un juego de llaves porque me lo pide ambas listas encerradas dentro de otra lista. Entonces por eso se llama lista de listas. ¿Dónde está mi primera lista? En A. Que es la primera que quiero que se convierta en columna. La segunda, coma. Y agregamos el segundo elemento que sería la lista que está en B. Ahora nos ponemos aquí abajo, nos posicionamos en el interno y le vamos a decir ahora que me muestre la variable C. Esto debería mostrarme una tabla con dos columnas, que son las que acabamos de unir a través de esas dos listas. Seguimos aquí con la variable split, vamos a listo. Y ahora, señores, observen, y señores,
como en la columna demo ahora se me convirtió en una tabla y vamos a ver que tiene esa tabla en la vista preliminar. Fíjense ahora que tiene una columna llamada 1 que tenía las temporadas y la columna 2 que se va a llamar las escuderías. ¿Okay? Pero en este caso le puso columna 1 y columna 2. Eso lo podemos cambiar. Fíjense aquí, 2008 aquí, cada una de esas columnas están tal cual con sus respectivos valores, ¿okay? En cada fila. Bien, vamos al editor avanzado, pero yo no quiero que se llame column 1 y column 2. ¿Okay? La función table from column, como segundo argumento, tiene un column as any. Eso lo que me pide es los nombres de las que van a tener cada una de las columnas y tengo que hacerlo en ese mismo orden, ¿ok? En el orden que quiero que aparezcan en el resultado. Es decir, para A, cómo se va a llamar esa columna y para B, cómo se va a llamar también esa columna. Entonces aquí lo que vamos a colocar es, fíjense, vamos a abrir una lista de valores y esa lista de valores yo le voy a colocar, fíjense bien, el primer elemento un texto y va a ser el nombre de la columna que guarda las temporadas. En este caso la voy a cambiar a año para evitar choques con las columnas que ya están fuera de la tabla. Ok, una tabla principal, año. Y en la segunda, en vez de llamarlo escudería, lo vamos a llamar equipo. ¿Ok? En el equipo, así tal cual. Entonces ya con eso, fíjense que si le doy listo, ya entonces en las tablas, si vamos otra vez a la vista preliminar, fíjense ahora cómo mis columnas se llama año y equipo. Aquí se llama año y equipo. Y así sucesivamente en cada una de esas tablas. Bien, ya hemos terminado, entonces ya hemos construido esas columnas. Ahora, ¿cómo la unimos aquí? Bueno, señores, ahora sí vamos a utilizar lo que es la interfaz del usuario. Bien, vamos a esta columna de demo. Y si se fijan aquí, al lado del título se encuentran unas flechitas que sirven para expandir esas tablas. Vamos a presionar allí y nos va a llevar a este cuadro de diálogo, el cual le vamos a decir que quitar la opción de usar nombre de columna original como prefijo. Vamos a querer esas dos columnas y tal cual como están. Dejamos la opción expandir que tiene por defecto y damos a aceptar. ¿Okay? Porque son esas dos columnas nada más. Ahora fíjense cómo tenemos 73 filas, que era lo mismo que nos había dado en la primera división del ejercicio anterior, pero ahora sí cada año tiene su equipo respectivo. Cada año tiene su equipo respectivo. Y así sucesivamente. ¿Ve? Año 95 ganó con Benetton. El año 2000 ganó con la escudería Ferrari, el 2001 igual, el 2002 y así sucesivamente. Luego comienza lo que es los años en que ganó Lewis Hamilton el campeonato. En el 2008 lo hizo con McLaren Mercedes, en 2014 con Mercedes Petronas, 2015 igual, el 2017 también con la Mercedes y así sucesivamente. Ahora sí tenemos nuestras columnas como deberían estar. ¿Qué queda ahora? Ya para nada nos sirven estas otras dos columnas, tanto de temporada como escudería. Sencillamente quitamos esas columnas y ya nos quedamos con las columnas que corresponden. De esta manera hemos logrado esto. Ahora quedan cargarlo a sus modelos de datos o sencillamente a una tabla de Excel dentro del Excel y ya resolvimos este tema. Así es que se hace entonces con el código M. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que ustedes puedan descargar el archivo Excel a donde se van a conectar dependiendo de donde se vayan a conectar. Conectan como una conexión del libro de Excel, sea de Power BI esto o desde su Excel. Bien, y así pueden desarrollar el ejercicio. Perfecto. Bueno, esto era todo lo que les quería traer el día de hoy. Este ejercicio fue inspirado en un artículo o en un post, una publicación que hizo Os de Soler en su cuenta de LinkedIn. Y bueno, quise traérselos para explicárselo a todos ustedes. Si te gustó, por favor, dedo arriba, pulgar arriba. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció el video. Si tienes alguna otra forma de también de solventar este problema, lo comentas con todos y así aprendemos todos. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo. Es fácil. Allá abajo, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video te pueda avisar de que hay un video nuevo en mi canal. No me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.